Excelente intervención, mi querido Lalo, y creo que has tocado los elementos económicos que ha venido viviendo el país desde los 70 para acá y todo su proceso evolutivo con datos, y nos deja una visión clara de cómo se ha ido desarrollando esto. Se habla mucho de que el sistema está agotado. Y bueno, Jorge Alberto está pidiendo la palabra. Por favor, Jorge Alberto, y les voy a pedir quienes quieran participar, se supone que vamos a terminar a las 10, que seamos muy precisos para poder intervenir y dejar esta parte de preguntas y respuestas la mayor cantidad de personas posibles que puedan participar en media hora. Gracias. Adelante, Jorgito. Gracias, Quique. Lalo, interesante presentación. Como dije hace poco en otra, es interesante, pero es dramática. La pregunta, con tu experiencia financiera administrativa, ¿qué nos podrías plantear para el próximo sexenio? Porque actualmente este gobierno ha gastado mucho dinero en ayudas a los más pobres, a los más necesitados, creando, para mi punto de vista, un gran déficit. Pero esto está en la Constitución. Entonces, ¿qué enfrentará el próximo gobierno independientemente del color de quien llegue? O sea, una crisis financiera y unos apoyos que están en la Constitución y que si los reduces o los anulas, podrían causar un gran descontento social. ¿Qué opinas al respecto? Gracias. Por cierto, ya puedes dejar de compartir la pantalla. Ah, es cierto, cierto. Perdón. Sí, Jorge, mira, evidentemente, pues el reto para la siguiente administración, sea quien sea, va a ser un reto muy grande, ¿no? Por varios factores. Uno de ellos, pues, el modelo económico y la falta de crecimiento que estamos teniendo. A eso le sumas, pues, lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo y, por supuesto, pues, las decisiones, a mi opinión, malas que está tomando el gobierno obradorista, ¿no? Bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, pues precisamente pensar y ponernos a trabajar, en el caso particular de nosotros como panistas, en realmente presentar una propuesta de reforma estructural atractiva que brinde al electorado una visión más completa, ¿no? O una alternativa viable en materia económica. Nosotros podemos sacar algunas propuestas que atenúen de alguna manera electoralmente, como lo comenté al final de la presentación, un seguro de desempleo, que no es malo, por supuesto, pero sin lugar a dudas no atiende los problemas estructurales. Entonces, si realmente somos una oposición seria, porque debemos de ser una oposición seria, creo que tendremos que estar planteando y haciendo ya mesas de trabajo encaminadas para promover y llevar, inclusive desde la propia oposición, ni siquiera esperarnos hasta el siguiente cambio de gobierno, una reforma económica estructural, ¿no? Que nos permita, por supuesto, también tender un diálogo con la sociedad, con los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que de alguna manera también algunos críticos de la oposición pues han señalado. No estamos presentando propuestas más allá de lo que representa una alianza, ¿no? Tratar de frenar a un gobierno. Entonces, yo creo que sí tenemos que poner las pilas y dar un paso en este sentido de análisis interno, sentarnos con los expertos, empezar a proponer reformas en el legislativo, en el poder, con los diputados y, por supuesto, empezar a armar un proyecto económico para los siguientes años. ¿No crees que la parte del seguro del desempleo podría aumentar el déficit? Porque sería un equivalente a los apoyos o las becas, ¿no? O sea, ¿de dónde podríamos obtener ese dinero como gobierno
para tener esos fondos, ¿no? Efectivamente, Jorge, por eso el tema de que tenemos que implementar reformas estructurales que promuevan la producción, que genere, por supuesto, ingreso. Si nosotros nos dedicamos nada más a gastar el dinero, precisamente como lo vimos en la historia reciente, pues no va a haber dinero que alcance. Nos estamos gastando el dinero que ingresa, pero no estamos haciendo que nuestra economía produzca y crezca. Entonces, en ese sentido, tienes razón. Si nosotros nada más presentamos o apoyamos propuestas que pudieran atenuar temporalmente una situación económica de las familias, pues sí te sirve, pero le estás dando al traste a la economía a largo plazo. De hecho, un poco el sentido de esta plática es visualizar cómo las decisiones de ciertos gobiernos en ciertos periodos tienen impacto en nuestra vida futura, ¿no? Entonces, efectivamente, tendríamos que sentarnos a realizar ya trabajos para poder elaborar una propuesta de reforma económica que contemple, por supuesto, este tipo de ideas, ¿no? Pero que no se olvide de que se requiere dinero y generar dinero para poder llevarlas a cabo, ¿no? Gracias, Jorgito. Arturo también está levantando la mano. Por favor, Arturo, quita tu micrófono. Adelante. Arturo. Bien. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho, Enrique. Un gusto saludarte, mi querido Jacobo. Y Lalo, pues excepcional presentación, caray. Creo que soy bastante más grande que todos los que están aquí y yo viví todos esos momentos que tú planteaste, ¿no? Fíjate que yo lo único que quiero plantear estoy muy preocupado por una situación. Voy a tomar el tema del día de hoy. Se decide que el Tren Maya sea de seguridad nacional. Y nadie decimos nada, como fue el aeropuerto y como fueron 300 cosas. ¿Cómo poder llegar a un momento en el que tú hablas de cambios estructurales? Pero pues, ¿cuándo, mano? O sea, yo voy a estar hablándote más o menos en esta manera. Pues sí, ya hicimos los cambios estructurales, pero pues no hay ninguna situación. Yo creo que lo importante es el hoy, este momento. ¿Cómo podemos hacerlo? Y se me ocurre pensar que tuviéramos la capacidad, Jacobo, para poder decir que la sociedad, todos estructuremos algún proyecto donde, pues no sé, el cacas, el que decida por mí, caray. ¿No sabes qué tristeza me da? Que un personaje esté manejando a mi país, a mi gran país, México, en ocurrencias, ¿no? Y sus teorías de que no miento y no sé qué, es lo que está vertiéndose, ¿no? Entonces a mí se me ocurriría proponer de inmediato, o sea, poner, no sé, lo estoy ahorita haciendo, ¿no? Pero poner que el proyecto es la seguridad nacional, somos todos, no es un trenecito. Y que eso pudiéramos ponerlo así como se puso la bandera en los chats de WhatsApp, o no sé, pero que se viera que hay una fortaleza de hoy, ¿no? La que quieran, estoy tomando un ejemplo absurdo probablemente, ¿no? Pero sí estoy muy preocupado, ¿eh? O sea, es increíble lo que nos ha pasado y no hay una sola voz, una sola persona que digamos, pues vamos sobre esto, o sea, algo estructurado de una manera diferente. Entiendo que sí hay por ahí, por ejemplo, Kenia tiene su programa de las contramañaneras y eso, pero me parece que debemos de tomar algo en particular donde invitemos a Kenia y donde invitemos a todos los críticos para que salga esa voz que pueda decir, por aquí nos vamos. Estoy de acuerdo contigo, Lalo, pero sí me parece que es complicado pensar que las modificaciones nos puedan servir, por lo menos a mí en mi edad, que suceda, ¿no? Gracias, Enrique. Bien. Sí, mira, Arturo, muchas gracias por tus comentarios. De hecho, tocas un punto importante, ¿no?
que no estaba en la presentación. Digo, me enfoco en la parte más económica, el modelo económico, y en base a eso es que comento lo de las propuestas. Pero sí hay un elemento y un factor que se debe considerar, y es el factor político y el factor inclusive del estado de salud, que ese sería inclusive tema para otro conversatorio, de nuestra democracia, ¿no? Porque ciertamente nuestra democracia ahorita no se encuentra en las mejores condiciones. Hablas de algunas ideas que, bueno, podrán decir que se hacen intentos, pero que no han podido cuajar en un proyecto mayor de participación, que eso nos llevaría a la parte política para poder darle fuerza a reformas estructurales, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar las dos partes. Digo, esta corresponde a una, pero efectivamente, y tienes toda la razón, Arturo, hay la parte política, la parte de la vida democrática de nuestro país, que lamentablemente, tal vez inclusive asumiendo responsabilidades y culpas como panistas, que hemos descuidado. Entonces, tendríamos que también atacar esa parte para poder llamar a la ciudadanía, para construir y redimensionar el escenario político y, por supuesto, complementarlo y diseñar un esquema o una propuesta de desarrollo económico. Gracias, Lalo. Creo que Jorge volvió a levantar la mano, nada más para comentar que está escribiendo en el chat nuestro querido amigo Carlitos, y yo coincido también con él, que el estado de bienestar o libre mercado que genere empleo y riqueza desde el individuo para sí mismo. Obviamente, con todas las normatividades que tenemos en el país, es importante, y retomo lo que dijo también Arturo, concurrir. Es un momento en que debiéramos concurrir todos los agentes, y lamentablemente uno de los efectos de la 4T fue que todos nos pulverizamos aparentemente, ¿no? Se están haciendo esfuerzos, pero son insuficientes. En fin, Jorge, por favor. Gracias. Al principio de la historia, tocaste el campo. Luego lo volviste a tocar brevemente en los 60s y no volviste a tocarlo. Pero más allá de si tú lo tocabas o no, los gobiernos tampoco. Hoy en día creo que lo que más produce en nuestro campo es campesinos de exportación. Y el colmo llegó ahora en Washington cuando, oye, pues dales unas visas, ¿no? Para que vengan a trabajar acá. Y dices, en nuestro campo, ¿qué, no? Entonces, creo que como panistas, y como decía Arturo, invitar a Kenia, a Xochitl, a Lili, o sea, las senadoras que más ruido están haciendo, pues platicar eso y ver eso. O sea, el campo mexicano cada día produce menos. Y lo notas en que cuando vas al supermercado, al mercado, al tianguis, hoy encuentras muchas frutas y verduras de fuera de temporada. ¿Por qué? Porque nos están llegando de otro lado, definitivamente, no se están produciendo aquí. O sea, y el aguacate y la fresa, bueno, pues siguen siendo nuestros grandes productos de exportación, ¿no? Entonces, creo que el campo podría ayudarnos. Y por cierto, Arturo, creo que te gano en experiencia, por no decir que en la edad. Saludos. Yo creo que en la edad. Sí, y Jorge, tienes toda la razón. Lamentablemente el campo siempre está como en el sótano, pero precisamente al hablar de productividad implicaría tanto la parte industrial como la parte del sector primario. El campo, por supuesto, ¿no? Ahora, dentro del campo hay una serie de problemas que se atraviesan, son transversales, que inclusive toca también el tema de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que por eso, que no significa que no lo debamos de tocar, pero más aún, ese debe ser un elemento que nos permita atender esos temas, ¿no? Porque tal vez le sacamos un poco a ese asunto, porque es muy espinoso, ¿no? El tema del campo siempre es muy espinoso, ¿no? Desde el reparto agrario, los cacicazgos, los controles, ahorita, bueno, en fin.
Yo creo que sí, efectivamente, un proyecto económico debe tocar fundamentalmente también al campo, ¿no? Lo que pasa es que en el pasado había latifundismo y caciquismo, pero había producción. Hoy tienes grandes extensiones de tierra, pero no hay producción, no importa quién es el dueño, no hay producción. Y por cierto, Jacobo levantó la mano, lo que pasa Sí, es que sí. como es el anfitrión, no se nota. Adelante, Jacobo. Gracias, gracias. Sí, como soy como anfitrión, no puedo levantar la manita, pero primero, Lalo, gracias por esta charla. Realmente, este repaso de cómo el país se ha ido estructurando económicamente, de los aciertos, de los errores, de lo que se creía que era una política de avanzada, ¿no? Este gobierno, bueno, me sorprendió ahorita que vi, llegamos a tener 1,144 empresas. ¡Jo! Habla de la intervención que tenía el gobierno y después del auge de las ventas, ¿no? De las empresas, y a quién se las vendimos, total. Para mí es muy padre que hayas hecho esta plática en el sentido de darnos esta pincelada de la historia y por supuesto que la duda que te queremos preguntar, y yo te quiero decir, Lalo, ahora qué hacemos? Pero fíjate, sobre todo es la plataforma de acción nacional. De repente yo creo que yo la dejé de leer. La verdad es que sí la leo, pero la verdad es que a lo mejor está redactada de tal manera que esa propuesta no le llega al vecino, o que a lo mejor no nos hemos atrevido a decir lo que económicamente necesita México es esto. Y sí, pues salimos con la propuesta que tú bien lo mencionaste de nuestro candidato pasado del seguro de desempleo. Por supuesto que es muy atractivo, pero luego también creo que Acción Nacional hemos caído en tratar de ser atractivos a ciertos grupos que andamos proponiendo de todo, cuando yo creo que si regresamos a nuestros fundamentos, volvemos a ser atractivo a nuestro principal electorado. Y bueno, ya lo comentaba mi amigo Becerra, que es empresario y que él ha vivido estos movimientos económicos a flor de piel, Arturo Becerra. Y yo lo que diría, Lalo, pues no sé, ¿qué opinas? Es que yo creo que hay que empezarnos a atrever. Acción Nacional, de repente siento que se ha construido en ser un partido constantatario, o sea, estamos contestando todo y nada más estamos escuchando y contestamos, escuchamos y contestamos. Cuando yo creo que Acción Nacional era un partido que construía, que generaba, bueno, Gómez Morín, lo pusiste ahí en el inicio de tus láminas, generó instituciones, y Acción Nacional debe de generar instituciones o estructuras o los cambios fundamentales, y yo creo que lo que tenemos nosotros es que atrevernos a ser nosotros los que tenemos que organizarnos para crear esas instituciones. Hay que atrevernos, y yo te pediría ahí, Lalo, a modo de pregunta, que si nos puedes ayudar, pues, a ir generando, atrevernos, junto con nuestra institución política, atrevernos a hacer los cambios económicos que necesita la Ciudad de México o los cambios económicos que necesita el país. Por ejemplo, yo sé que no estamos hablando de esto, pero es un poco atrevernos. ¿Cómo nos hacemos tontos con la economía informal? Al grado que yo, pues ya mentalmente, aunque yo por ahí hice un ensayo de que no debemos de repetir esas historias, pues ya mentalmente estoy casi aceptando lo que los hijos de mi hijo van a tener todavía economía informal, que el centro de la Ciudad de México va a seguir lleno con la economía informal, cuando no debería ser así. Es decir, parte de nuestras posturas deberá ser, oye, sí, esto viene porque la economía informal tuvo una política en la Ciudad de México de regalar permisos, de regalar tal, ya no debe ser así. Por supuesto que van a haber miles que nos van a ver que no, que no es lo correcto, pero podríamos, no sé, retomar nuestro camino. Pero, perdón, me emociono en estos temas y te agradezco mucho, Lalo. Te dejé la pregunta y la invitación para que nos ayudes a hacer estos esquemas de la Ciudad de México o del Nacional, ¿no? Sí, Jacobo, mira, en la parte de Acción Nacional, de por sí el tema de las plataformas a mí me ha tocado desde el nivel municipal, la gente no participa mucho, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, más bien el documento que se presenta es un documento fundamental porque es la base sobre la cual se supone vas a gobernar.
creo que estamos siendo rehenes de nuestra propia pasión por la política. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros nos vamos más por la emoción y no le estamos echando tanto o apostando tanto a la razón en la parte de propuestas, que va ligado un poco con lo que comentaba, de que hay que estirarle, pensarle, razonarle, sentarse para estructurar precisamente propuestas que nos permitan llevarlas a iniciativas y, por supuesto, a ya programas de gobierno en el caso de ganar las elecciones, ¿no? Y como decía Arturo, ¿no? No se trata nada más de decir, bueno, vamos a hacer reformas y ya estamos cansados también de muchas propuestas e intentos, ¿no? Pero ¿por qué no pasa? Bueno, pues porque creo que nos gana los tiempos políticos, nos ganan nuestras ansias políticas, ¿no? Y yo creo que algo de lo que tuvo Acción Nacional en un principio es ponerle un freno precisamente a las ansias políticas, ¿no? Pensar primero en las instituciones y en México para construir precisamente, ¿no? Recordarán que en aquellos años, pues, Acción Nacional, si bien se funda previo a la elección del 40, pues se decide no participar, ¿no? Precisamente por una razón, porque no estaban en condiciones de dejar su pasión política y que eso sacrificara la propia institución política. Tiene que madurar la institución para poder participar. Entonces yo creo que nosotros tenemos que apostarle un poco a ese tema, apostarle a las ideas, a tratar de frenar un poco nuestra pasión política para poder estructurar ideas y proyectos concretos, fuertes, y que nos permitan construir el México y, por supuesto, las instituciones del futuro. Sí, está muy bien, Jacobo. Nada más yo añadiría un asunto adicional, saberlo traducir a la gente, a la población, este proyecto de ideas. Es necesarísimo, coincido con Jacobo, que de alguna manera, insisto, generemos la concurrencia de las mejores personas, las mejores posibilidades. Como bien decías, Lalo, y hasta los 90 el partido primero discutía su programa de trabajo, su proyecto, todo esto. Las elecciones, participar o no era secundario. Lo primero era tener la propuesta política, y eso también se perdió en Acción Nacional. Eso lamentablemente nos hizo caer en el inmediatismo y en los grupismos y en todo lo que hemos visto, que ya sería materia de otro tema, pero el construir verdaderamente programas y traducirlos a la gente para que lo podamos llevar a las campañas con éxito, y no solamente a las campañas, sino traducirlo realmente en políticas cuando nos toque gobernar, que nos sigan haciendo ver la diferencia de los buenos gobiernos de Acción Nacional, es algo que tenemos que retomar. Jacobo, por favor. Israel, creo, ¿no? Perdón, Israel. Es que No, tenía al contrario, muchas gracias. Pues miren, Lalo también, además de su extraordinaria presentación, y yo quisiera que ahí tomáramos algunas notas o algunas ideas fuerza como para poder apuntalar esto que estamos traduciendo en algunas ideas como este grupo, ¿no? A Lalo también le tocó una parte de política pública cuando estuvo en la Financiera Nacional. Entonces también, además de la historia, tiene la práctica, ¿no? Entonces, por alguna situación, su servidor sigue en el gobierno, ¿no? Mi carrera ha estado enfocada al sector financiero, y déjenme decirles que actualmente las cosas no se han movido demasiado como las conocemos. Las personas que tengo la posibilidad de interactuar, pues de alguna manera tienen cierta trayectoria en el sector público, cierta trayectoria en los sectores que se están desarrollando. Entonces, aquí lo que me parece que estamos haciendo a un lado como partido es que somos reaccionarios, ¿no? Es decir, siempre estamos nada más echándole, contestando lo que el señor en turno está diciendo en presidencia, pero nos apartamos de la cosa mucho más técnica, mucho más rica, ¿no? Su servidor ha tenido entrevistas con la Auditoría Superior de la Federación, con el Coneval, con Función Pública, etcétera, ¿no? Lo que el gobierno federal ya conocemos
que sigue exactamente igual. Entonces, yo creo que la parte técnica es muy importante que la retomemos. La parte de la política pública también es importante que los cuadros de veras los sigamos generando, porque actualmente no he visto, lamentablemente, ningún otro panista que haya continuado esta carrera en el sector público, que es muy necesaria, ¿no? Y también, por otro lado, lo que he visto, lo que me ha tocado ver en otras dependencias, es que hay gente de carrera. Es decir, hay gente que sí está preparada, gente que sí sabe de lo que está hablando. Entonces, el mensaje que les quiero dar es, sigamos haciendo cuadros, sigamos capacitando, sigamos haciendo ideas, y pues este grupo genera de alguna manera esos contenidos, ¿no? Yo felicito mucho a Lalo Vázquez, me encantó su presentación, y sí estaría bien que tomáramos tal vez este tipo de documentos como para poder generar ideas, ¿no? Las ideas fuerza. Y también, punto final, sí nos hace falta recuperar esta parte de la mística, esta parte del panista que hace ciudadanía, que toca la puerta y convence y enamora al ciudadano. Esto definitivamente ya es como que una época muy añeja, ¿no? Les agradezco mucho la participación y a sus órdenes. Gracias a ti, Israel. Lalo. Está levantando la mano también Oscar Navarro. Nos quedan 7 minutitos según la agenda de don Jacobo, pero está muy buena y muy interesante la plática y la charla, muy a gusto. Adelante, Oscar, por favor. Gracias, Jorge. Excelente, Lalo, la exposición. Yo nada más le haría una mejora todavía cada vez que tú haces estas exposiciones, en hacer hincapié en las aportaciones que ha hecho como gobierno Acción Nacional en sus gobiernos. Y en esta línea del tiempo que tú estás, que nos compartiste y nos explicaste, sí creo que es muy importante destacar esa aportación de Acción Nacional. En el tema social, y creo que son de las líneas que no se han seguido por alguna razón y que se pueden retomar, como es el tema de la evaluación. En el gobierno de Acción Nacional es en donde nace el Coneval y en donde se empieza a medir, en este caso, Por favor, abre tu micrófono, Oscar, lo apagaste. No, yo creo que me lo apagaron porque no sé en dónde me quedé. En el Coneval, de que se empezaron a tomar. Ok. Esta línea en donde con el PAN, con ese primer gobierno del PAN, con el gobierno de Fox, se crea el Coneval y en donde se empieza a medir la pobreza, cuestión que no se había hecho antes, y simplemente dejar sembrado como concepto el que no puedes tú mejorar algo que tú no evalúas. Y creo que el PAN implementó esa parte en las políticas públicas de la evaluación. Posteriormente también se hizo en la parte educativa, donde se hace este instituto que con Peña lo quitan con estas reformas que se hicieron, pero también se estaba evaluando la educación. Entonces, digo, por mencionar a dos acciones de políticas públicas en donde Acción Nacional ha aportado cuando ha sido gobierno, y me iría una tercera que es un modelo que se puede adoptar y por alguna razón también se dejó un poquito de lado, pero es dejarlo en el imaginario colectivo, como fue la agenda de buen gobierno en el gobierno de Vicente Fox, un gobierno transparente, un gobierno que cueste menos. Ahorita el tema de la austeridad que tanto cacarea este gobierno, lo implementó Acción Nacional con esta estrategia de un gobierno que cueste menos, pero que haga más. Eso se implementó en esta agenda de buen gobierno, el gobierno digital, el gobierno transparente, la simplificación administrativa. Fueron 6 puntos de buen gobierno que se tenían que poder seguir llevando y aterrizando en los demás gobiernos a niveles estatales o municipales, pero ahí se ha perdido. Eso era lo único que destacaría de tus presentaciones, Lalo, que puedas puntualizar más en la aportación que ha tenido los gobiernos de Acción Nacional o las iniciativas de política pública y que son trascendentes, ¿no? Han sido trascendentes. Por ejemplo, yo sé que el tema tuyo era económico y social, pero también el tema de la transparencia ha sido de una gran trascendencia
porque gracias a la transparencia hoy vemos muchos estudios que se hacen con datos, con propuestas, ¿no? Entonces creo que en general, si vemos esta línea estratégica de lo que ha aportado Acción Nacional y estar haciendo hincapié en cada foro o en cada oportunidad que tú tienes de hacer este tipo de presentaciones, creo que vas dejando cada vez mucho más marcado en la mente de no solamente de nosotros como panistas, sino de los externos, de la aportación que ha hecho Acción Nacional en esta parte, en la vida pública de México. Muchísimas gracias, un abrazo, Jacobo, gracias, Jorge, gracias, Lalo. Pues muchas gracias, Oscar, por tus comentarios. Sí, mira, la intención al menos que yo tenía en mente de la presente exposición era ser un poco más crudo, no tanto el tema. Que el que comentas yo creo que es un tema que podría dar para un conversatorio, ¿no? La participación de Acción Nacional en las políticas públicas y en el ejercicio de gobierno, ¿no? Yo creo que tiene una historia grandísima y riquísima en ese sentido, y tienes toda la razón, empezando inclusive desde antes de que naciera Acción Nacional, considerando a Manuel Gómez Morín como, pues, como el fundador. O sea, él fue un constructor de instituciones, pero más allá de eso también participó con gobiernos para la construcción de políticas públicas, diseñar instituciones, conducir la vida pública. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva histórica inclusive, por supuesto Acción Nacional tiene, mira, mucha tela de dónde cortar, ¿no? Como bien lo comentas, y me gustó esa parte también de la transparencia. Ciertamente no es un tema económico, o el Coneval, pero son indispensables para una sociedad, ¿no? Para una nación. Son vitales y fueron propuestas, evidentemente, de Acción Nacional. Entonces, pues yo creo que ese sí nos daría para un tema particular, ¿no? Un conversatorio particular sobre la participación de Acción Nacional en la vida pública ya. Y estaría fenomenal. Y muchas gracias por tus comentarios. Ya estamos terminando. Nada más, una intervención, nada más se me pasó ahí con lo que comentaron sobre que Acción Nacional cuando nació no participó en los 40. Yo diría que fue la primera alianza que se hizo. Realmente no se participa para apoyar a Juan Andrew Almazán, ¿no? Que competía con Ávila Camacho. Realmente no era porque fuera de reciente creación el PAN, pero yo creo que esa fue la primera alianza que hicimos. Nada más, perdón, la interrupción. Gracias, Oscar. Me está pidiendo Arturo Becerril, ya estamos cerrando, pero bueno, quiere también puntualizar algunos aspectos. Arturo Becerra, perdón. Adelante, Arturo. Gracias, Enrique. Oye, no quiero soslayar de ninguna manera, excelente presentación de Lalo, la puntualización que hizo Oscar es muy valiosa, pero a lo que voy yo me quiero quedar con un mensaje de hacer, no de plantearse. Entiendo también que es muy difícil en estos momentos, ¿no? Yo diría, por ejemplo, planteamos este tema de la economía informal. Pues creo que hoy nos metimos todos en ese proyecto de economía informal por la situación económica del país. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas para combatir un discurso brutalmente poderoso que es el del cacas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es cómo mandamos nosotros un mensaje que vaya equilibrando en grupos. Esto es, si 200 podemos hacer el mensaje y lo pasamos a 400 y eso se van a un montón, porque sigo en esa preocupación. La decisión que toma este muchacho nos lleva en medio y nadie hacemos nada. Y lo vuelvo a reiterar, pues nada más empezando desde el aeropuerto, ¿no? O sea, lo que quiero es un mensaje para que cada momento de estos nos deje algo. Gracias, Enrique. Gracias, Arturo. Adelante, Jessy, por favor, rápidamente, porque estamos cerrando. Jessy, sí, querida. Rápidamente, muchas gracias. Un poco entrando en el tema de la economía informal, porque precisamente si tú quieres aumentar tu base de recaudaciones con todos los ambulantes, en lugar de que les cobraran derecho de piso los narcos, ¿no? Será mejor que le pagaran al gobierno impuestos, pero como todos esos son la base electoral de Morena, o sea, son el padrón de Morena, por eso es que no se puede recaudar eso. Entonces, ese es el problema de Morena, que yo particularmente aquí en la Condesa les puedo decir, cuando la última gestión del PRI, de la alcaldesa del PRI,
que logramos combatir y erradicar muchos de esos puestos, ya estábamos más o menos bien mejorando y todo, llega lo que antes era PRD, que ahora es Morena, que son las mismas personas, solo cambiadas de logotipo, y nos echaron a perder todo. Entonces se ha ampliado toda la cantidad de ambulantes y no hay orden, aunque dicen que hay orden. Entonces el problema es que si ellos pagaran impuestos, otra cosa sería, y no necesitan extorsionar más a los que ya pagan, a los cautivos, ¿no? Eso nada más es lo que solucionaría un poco la parte del comercio informal, ¿no? Que hubiera hay orden. Pero bueno, ya como dicen, eso es tema ya para entrar en detalle de otra charla. Gracias. Gracias, es cuanto. Pues muy bien, queridos amigos, muchísimas gracias, Lalo, por esta excelente y brillante plática y charla que hemos tenido. Aplauso acá para nuestro amigo, porque la verdad sí te puliste, amigo, y da para muchos temas. Hablaba, por ejemplo, ahorita Jessica de esto de las decisiones económicas también implican vencer muchos tabús en lo económico. Y vaya que ahorita con la 4T han hecho todavía más tabús de la economía, y eso también hay que derribarlo con propuestas claras y concretas, porque finalmente no podemos avanzar como país y como sociedad si no buscamos los modelos económicos que permitan seguir desarrollando el país, pero que también le apuesten a la gente. Entonces, hay una tarea bastante interesante, bastante importante. No sé si quieras agregar algo, Lalo. No, digo, sí, básicamente ya para cerrar, sí, el camino todavía es muy, muy grande y los retos, por supuesto, son enormes, pero pues es la brega de eternidad de la que hablaban nuestros fundadores, ¿no? Tenemos que caminar por esta senda, hemos decidido caminar por esta senda y es la construcción permanente de nuestro México, de nuestro hogar. Entonces, evidentemente implica meterse en temas escabrosos, echarles eso, poner nuestra mejor disposición, nuestro mejor ímpetu, toda nuestra inteligencia para construir precisamente el México del futuro, ¿no? Muchas gracias, Lalo, nuevamente felicidades y muchísimas gracias a todos. Me da mucho gusto nuevamente saludarlos y que hayamos podido tener este conversatorio donde estamos entre panistas, pero sobre todo entre amigos también. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que sigas mejor, Hasta Quique. luego. Gracias. Bye, bye. Cuídense los que tienen Buenas COVID, noches. cuídense. Sí, cuídense. Buenas noches. Bye, bye. Bye.